momento damos inicio al rito de la canonización con la petición por parte del cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, al Santo Padre. Él está acompañado por los postuladores que se acercan al Papa y le piden que proceda a la canonización de estos beatos y mártires. Beatissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram, catálogo sanctorum. Santo Padre, la Santa Madre Iglesia pide a su santidad inscribir en el libro de los santos a los beatos mártires Ignacio Maloyan, Pedro Torot, y también a los beatos Vicenta María Poloni, María Carmen Rendiles Martínez, María Troncati, José Gregorio Hernández Cisneros y Bartolo Longo. Il beato Ignazio Maloyan, arcivescovo armeno di Mardin in Turchia. El beato Ignacio Maloyan, arzobispo armenio de Mardin, en Turquía, nació en 1869 en la misma ciudad de la que se convirtió en arzobispo. Fue ordenado sacerdote en el Líbano para el Instituto del Clero Patriarcal de Bosmar y tras algunos años de ministerio sacerdotal en Egipto fue consagrado obispo. Encarcelado junto con muchos otros fieles, se les pidió varias veces que renegara de su fe para salvar su vida, pero él se opuso con determinación hasta el final. Fue asesinado por su fe el 11 de junio de 1915, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. San Juan Pablo II presidió su beatificación en Roma en el año 2001. Il beato Peter Torot, laico e catequista. El beato Pedro Torot, laico y catequista, dio su supremo testimonio del martirio en julio de 1945. Con la canonización de hoy se convierte en el primer santo de Papúa Nueva Guinea, donde murió y donde había nacido en la isla de Nueva Bretaña en 1912. Se casó y tuvo 3 hijos. Como catequista colaboró en la labor evangelizadora de los misioneros. Cuando el ejército japonés ocupó la isla y arrestó a los misioneros europeos, siguió siendo un punto de referencia para la comunidad cristiana local. Se opuso abiertamente a la legalización de la poligamia aprobada por los ocupantes para ganarse el favor de la población. Recibió intimidaciones, fue juzgado y condenado a 2 meses de cárcel. Al término de la pena fue asesinado con una inyección letal. San Juan Pablo II lo proclamó beato con la celebración presidida por él mismo en Port Moresby en 1995. La beata Vincenza Maria Poloni fu fondatrice delle Sorelle della Misericordia. La beata Vicenta María Poloni fue fundadora de las Hermanas de la Misericordia en la ciudad de Verona, Italia, la misma donde nació en 1802. Bajo la guía espiritual del beato Carlo Esteve, emprendió su propio itinerario de búsqueda vocacional, trabajando como voluntaria junto a las enfermedades crónicas del Pío Riccardo
Ricovero, una institución benéfica de su ciudad. Allí, junto con 3 compañeras, fundó el Instituto de las Hermanas de la Misericordia, dedicándose al cuidado de los enfermos como enfermera y viviendo en comunidad una profunda experiencia de fe y caridad. En el silencio de su sufrimiento ocultó para no ser una carga para nadie. Falleció el 11 de noviembre de 1855. En 2008, el Papa Benedicto XVI la declaró beata. Il 9 maggio 1977 moriva a Caracas, nel Venezuela, la Beata María Carmen Rendiles Martínez. El 9 de mayo de 1977 fallecía en Caracas, Venezuela, la Beata María Carmen Rendiles Martínez, fundadora y superiora general de la familia religiosa de las Siervas de Jesús. Había nacido en 1903 y a los 24 años ingresó en la congregación de las Siervas de Jesús Santísimo Sacramentado. Cuando la congregación se transformó en un instituto secular, ella y otras hermanas, en su deseo de continuar viviendo su vocación religiosa, pidieron poder crear un nuevo instituto que continuaría con el mismo carisma de amor a la Eucaristía y servicio a los sacerdotes. Los últimos 3 años de su vida estuvieron marcados por las consecuencias de un accidente de coche que le dificultó el trabajo para la congregación. El Papa Francisco la proclamó beata en 2018. La Beata Maria Troncatti, nata in Italia, in provincia di Brescia. La Beata María Troncatti, nacida en Italia, en la provincia de Brescia en 1883, religiosa de las Hijas de María Auxiliadora, partió hacia Ecuador impulsada por el carisma salesiano de San Juan Bosco. Durante los primeros 3 años dirigió una clínica y un dispensario farmacéutico en Chunchi. Luego decidió adentrarse en el interior de la selva y trabajó como misionera en Macas, Sevilla, Don Bosco, Sucúa y Guayaquil. La labor de los misioneros fue repentinamente obstaculizada hasta tal punto que las misiones de Macas y Sucúa fueron incendiadas. Dirigió un hospital y estuvo en la primera línea en la defensa de los derechos y la dignidad de los habitantes locales y de las mujeres. Murió en un accidente aéreo el 25 de agosto de 1969. Es beata por voluntad del Papa Benedicto XVI desde 2012. José Gregorio Hernández Cisneros. El beato José Gregorio Hernández Cisneros nació en Venezuela en 1864. Se licenció en medicina en la Universidad de Caracas y fue enviado por las autoridades venezolanas a perfeccionar sus estudios a París, con el fin de inaugurar en su país natal algunas cátedras de las que se convirtió en titular. Pubblicò studi specifici e ottenne non pochi. Enseñó medicina, publicó estudios específicos y obtuvo numerosos reconocimientos. Sin embargo, sobre todo se hizo famoso como el médico de los pobres, porque curaba gratuitamente a quienes no tenían nada con qué pagarle. Es más, él mismo les compraba los medicamentos. En esta forma de caridad realizó la aspiración a la vida consagrada que le fue vedada por su frágil salud. Murió en un accidente de tráfico mientras transportaba algunos medicamentos a un niño enfermo el 29 de junio de 1919. Fue beatificado por el Papa Francisco en 2021. Italiano, infine. Figlio del Salento, è il beato Bartolo Longo. Por último, italiano, hijo de la región del Salento, es el beato Bartolo Longo, nacido en la diócesis de Oria en 1841.
Tras una profunda crisis de fe en la adolescencia, se convirtió en apóstol y promotor de la oración del Rosario. Se hizo terciario dominico. Llegó por primera vez al valle de Pompeya para ocuparse de los intereses de la viuda de Fusco, que posteriormente se convirtió en su esposa. Decidió hacerse cargo de las necesidades materiales y espirituales de quienes vivían en ese lugar. Así nació lo que hoy es el santuario de Pompeya, con la imagen de la Virgen del Santo Rosario que Bartolo Longo llevó allí en 1875. A él se debe también el texto de la súplica redactado para uso de los devotos de la Virgen del Rosario. En las inmediaciones de la iglesia abrió, junto con su esposa, un orfanato y casas de acogida para los hijos de los presos. Murió el 5 de octubre de 1926. En 1980, San Juan Pablo II presidió el rito de beatificación. Negli ultimi mesi, prima di concludere il suo pellegrinaggio terreno, Papa Francesco En los últimos meses, antes de concluir su peregrinación terrenal, el Papa Francisco autorizó al Dicasterio para las Causas de los Santos a promulgar los decretos relativos a los milagros realizados por Dios por intercesión de las beatas María Vicenta Poloni, María Carmen Rendiles Martínez y María Troncati. Como signo peculiar, en este año jubilar, también acogió el dictamen de la sesión ordinaria del Dicasterio para la Causa de los Santos para la canonización de los demás beatos. Por último, su santidad, durante el consistorio ordinario público del pasado 13 de junio, decidió que esta solemne celebración se haría en la fecha de hoy.